la cámara encendida. 7. Muchas gracias. Niños, tenemos prueba la otra semana, prueba de biología, la segunda prueba, ¿ya? En esa prueba se van a considerar todas las clases de enero, desde que comenzamos con historia del ADN en adelante, hasta la clase, hasta la clase pasada. ADN y cromosomas, hasta ahí. ¿Ya? O sea, son efectivamente 4 clases, desde el 1 hasta la clase de la semana pasada, porque hubo una clase que hicimos retroalimentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se dio ahí, eso fue la clase antepasada. ¿Listo? ¿Está claro? Es el próximo jueves la prueba. Ahora yo les voy a mandar de aquí, el viernes lo más seguro, una guía de repaso para que estudien primero y luego se pongan a hacer la guía. Y en la próxima semana, ¿no es cierto? El día miércoles nosotros la revisamos porque la prueba es el jueves. Esa es la intención de hacer las pruebas del jueves. Entonces vamos a tratar de hacer siempre las pruebas los días jueves. Las que nos queden días jueves para que alcancemos a vernos antes de la prueba y alcancemos a aclarar las dudas que ustedes tengan. ¿Les parece? ¿Ya? Sí. Ahora, la prueba de la semana pasada no la he querido mirar, porque esa es la verdad, no la he querido mirar, pero esta semana la voy a mirar porque, y para que quede ya la nota definitiva, aparte que hay que arreglar el problema de que aparecen 2 notas, de que hay que arreglar ese desastre también ahí, ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Ya, ¿alguna pregunta sobre la prueba? En todo caso, dígame. ¿Qué quiere preguntar? Nada. Bueno, en todo caso, en la guía que voy a mandar voy a poner los nombres y las fechas de las clases donde aparecen todos los temas. En el fondo, ¿qué es lo que vamos a ver? Del ADN, historia del ADN, ¿no es cierto? Cómo se forman los cromosomas, qué son los cromosomas. ¿Ya? Así que la clase, por ejemplo, de hoy, donde yo hablo de cómo son los cromosomas, de las partes de los cromosomas, eso no entraría en la prueba. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Entraría en la prueba? Entran las clases de abril No, sí, hasta pero, la de la pero semana que pasada. no, no, Es el próximo jueves, es el 13. ¿No lo han enviado al calendario? no, No, qué raro. no. Qué raro. Bueno, pero es el próximo jueves. Yo les había dicho que iba a ser, se supone que iba a ser iba a ser prueba 12 y 13. Entonces, supuestamente iba a ser el 12, pero el día que a nosotros nos conviene hacer la prueba, porque así nos alcanzamos a ver antes, es el día jueves, y ese es día 13, si no me equivoco. Aquí tengo mi calendario. Sí, es jueves 13 de mayo. ¿Listo? Ya. Sí. Voy a compartir con Profe. ustedes. Díganme, pregúnteme. Cuando dijo que no había querido mirar las pruebas, yo pensé que no había ido muy mal de nuevo. No las he mirado, pues es que me da susto, po. Me da susto, me Y da me cosa. dio, a mí ahora me está dando más susto, profe. Yo les pido que estudien, tienen que estudiar, no tienen que estudiar poco, tienen que ir haciéndose hábitos de estudio, de todas maneras, ¿ya? Cualquier duda, le escriben al profesor jefe o le piden mi WhatsApp y yo les contesto las dudas que tengan, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Pero deben estudiar, eso es súper importante tenerlo claro. Hay que estudiar, no existe otra solución. Aparte que los temas que estamos viendo, yo insisto, no son temas tan fáciles, tampoco tan complicados, pero no son tan fáciles porque son cosas que no vemos, ¿ya? Son cosas que se desarrolla todo mucho aquí al nivel de la mente, ¿no es cierto?, el pensamiento, entonces cuestan. Por lo tanto, hay que dedicarles tiempo. Y eso es lo que tienen que entender. O sea, no me sirve que usted me diga, yo estudié en la mañana, el mismo día en la mañana. No sirve. Y aparte que hay muchos conceptos, ¿ya? Eso es menos que calentar materia. ¿Listo?
Así que yo espero que les vaya bien. Yo les tengo mucha fe, creo que son muy inteligentes, pero creo que se tienen que ordenar un poquito solamente, nada más. Y preguntar cuando no entiendan algo. ¿Ya? Listo, voy a compartir con ustedes la clase de hoy día. Vamos a hablar de los cromosomas. Vamos a estar un rato más en los cromosomas. Es súper importante que aprendamos de ellos por todo lo que viene más adelante. A ver, alguien está preguntando algo. Ah, me están saludando. Ya voy a apagar mi cámara porque seguramente así se ve mejor. Ya. Veamos entonces. Ahí está. Bueno, entonces se llama la clase de hoy los cromosomas. Fíjense en lo que coloqué aquí. Puse 5 y 6 de mayo. ¿Por qué 5 y 6? Porque hoy día tengo clase con ustedes y mañana tengo clase con el otro segundo. Por eso preferí ya colocarlo así. Bueno, por ahora, bueno, no sé, después volviendo a clases presenciales va a ser algo, tendrá que cambiar también en los días. ¿Ya? Veamos entonces, el objetivo de la clase. Explicar cómo se forman los cromosomas, su estructura y la función que cumplen en la célula. Recordemos, ¿no es cierto? Algo que ya hemos dicho en clases anteriores, que son cosas como básicas, vamos a mencionarlas. Bueno, y aquí tenemos una imagen. ¿Qué es lo que explica esa imagen? Yo le puse más bonito a esta imagen porque ya habíamos visto algo parecido. ¿Qué es lo que está mostrando esta imagen? La célula celular. La división celular. Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo, primero que el ADN no se encontraba solo, por ejemplo, en el núcleo de la célula, estamos hablando específicamente acá de célula eucariota, sino que se encontraba asociado a unas proteínas y formaba unos filamentos que se llama cromatina. El ADN se enrollaba alrededor de esto y formaba la cromatina. Ahora, ¿cuándo pasaba eso en la célula? En una etapa de la vida de la célula que se llama interfase. En esa etapa la célula crece, la célula se prepara para la etapa siguiente que es la división. ¿Ya? Entonces, en esa etapa es cuando cuando encontramos, decíamos, cromatina. ¿Ya? Ahora, cuando se cumplió esta etapa, ¿no es cierto? Porque esto es gradual, y ya se completó esta etapa, significa que ya la célula se va a, ¿no es cierto?, a dividir, como lo muestra esta animación de acá. La célula se divide. Y cuando la célula se divide, nosotros ya no vamos a tener cromatina, sino que esa cromatina se va a ver enrollado tanto que se formaron los cromosomas. Y más aún, lo otro que vimos, ¿no es cierto?, pero no es un huevo. Parece un huevo, pero no es un huevo. ¿Ya? Lo otro que vimos, ¿no es cierto?, es que estos cromosomas se aprecian, se ven recién en esta etapa que se llama división celular, ya en esta etapa de la vida de la célula, y se ven, y además se ven duplicados. Por lo tanto, yo aquí tengo una imagen de un cromosoma duplicado, está doble, y está pegado todavía a su copia, ¿ya? Entonces, las células que se dividen pasan en esto, pasan en interfase, completan la interfase, se dividen, y luego vuelven a interfase las células hijas, y así, ¿ya? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a hablar, decíamos, acerca de estos cromosomas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Ya. Otras cosas que recordar que también lo habíamos No. dicho. Cada cromosoma se forma de una molécula de ADN. Profe, alguien ¿Ya? tenía una duda. Dígame. No sé quién era, pero alguien le está Mira, profe, preguntando. no sé si me escucha. Sí, lo escucho súper bien. Ah, ya. Lo que le decía era de que en qué se enrollaba el ADN para crear la cromatina. Se enrolla la cromatina. Primero, el ADN se enrolla sobre la cromatina, perdón, las histonas. Ah, ya. Y al enrollarse sobre las histonas, se formaba lo que llamábamos la cromatina. Luego la cromatina se enrolla sobre sí misma, ordenadamente, organizadamente, y ahí luego aparecen los cromosomas.
¿Ya? Ya, profe. Gracias. Bueno, entonces tenemos, cada cromosoma se forma de una molécula de ADN. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas y la especie humana, por ejemplo, presenta lo que hemos visto ya y dicho varias veces, 46 cromosomas, 23 que aporta el padre y 23, ¿no es cierto?, de la madre. Pero la pregunta era, ¿pero cómo son estos cromosomas? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros ahora vamos a estudiar. Bueno, y aquí está lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Cada especie tiene un número determinado de cromosomas y aquí hay ejemplos de especies, estas son especies domésticas que se pusieron como ejemplo y se menciona aquí el número de cromosomas de ellas. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Sigamos entonces. Ahora no. Ahora, ¿cómo son los cromosomas? Bueno, ya algo habíamos visto, ya algo conocemos, pero ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, específicamente sus partes. Bueno, debemos siempre tener claro que los cromosomas se pueden ver cuando la célula empieza su división. Si la célula no se empieza a dividir, no se pueden ver los cromosomas así como estos cuerpos alargados y más gruesos. Ahora, la pregunta era, ¿por qué están duplicados, no es cierto? Cuando nosotros los vemos, ¿por qué se han duplicado? Porque no siempre están duplicados. ¿Por qué estaban duplicados? ¿Se acuerdan? Bueno, No, yo no, habíamos profe. dicho, ¿perdón? Bueno, No, habíamos dicho yo no. entonces que los cromosomas se duplicaban porque la célula necesitaba dividirse. Si se dividía era que se iban a formar dos células hijas y cada una debía tener la misma información genética y en la misma cantidad. Por lo tanto, los cromosomas se duplicaban. En algún minuto de la división celular, cada cromosoma se va a separar, ¿no es cierto? Y se van a separar las copias finalmente. Por lo tanto, cada célula va a recibir, ¿no es cierto?, la cantidad de material genético igual, ¿ya? Bueno, veamos ahora entonces cómo son estos cromosomas. Y aquí hay unas imágenes, hay unos dibujos, ¿no es cierto? Un dibujo de un cromosoma que está duplicado. Todo esto es un cromosoma. Y en ese cromosoma, ¿no es cierto?, los científicos cuando lo han estudiado han reconocido partes en ellos y les han dado nombre. ¿Ya? Entonces voy a mirar ahora todo esto que está en azul. Esto sería un cromosoma y este es su duplicado, por lo tanto, son exactamente iguales. Ahora, como dice aquí, a este cromosoma, que es hermano de esta otra, y que están juntos, unidos, se les llama cromátidas. Y más aún se le pone el apellido de cromátidas hermanas. ¿Ya? Y están unidas por esta región que se denomina centrómero, que es una zona, porque si ustedes lo piensan, estos están formados de ADN, el ADN para que los cromosomas se vean duplicados, el ADN fue quien se duplicó, el ADN formó una réplica de la molécula, ¿ya? Por lo tanto, ya aquí ya no hay una pura molécula, sino que hay dos moléculas iguales. Entonces, una molécula forma a una cromátida y la otra molécula forma a la otra cromátida. Entonces, ¿qué va a pasar después? En la medida que avanza la división, estos se separan y quedan estos cromosomas separados. Pero bueno, veamos ahora las partes que constituyen a cada cromosoma. Se supone que esta región como que divide el cromosoma en dos partes, y esas dos partes se le llama brazo. Entonces, generalmente, ¿no es cierto?, bueno, esta región se le llama centrómero, ¿ya?, a la que mantiene unidas las dos cromátidas. Bueno, generalmente entonces este centrómero divide al cromosoma en dos brazos. El superior, que se le llama brazo corto, porque generalmente puede ser más cortito que el otro, brazo corto, el brazo P, y este sería el inferior,
el brazo largo o brazo Q. Yo esto lo podría poner, ¿no es cierto?, acostadito. Igual seguiría siendo este el brazo corto y este el brazo largo. Al otro lado lo mismo, en esta cromátida. El brazo corto P, el brazo largo Q. ¿Ya? Ahora, podría ser, porque no todos los cromosomas tienen ni el mismo tamaño, ni los brazos también del mismo porte. Por lo tanto, podría ser que otro cromosoma tuviese este muy corto, incluso hay unos, vamos a ver más adelante, que parece que brazo corto casi no tuvieran. ¿Ya? Bueno, ya conocemos entonces, a las cromátidas conocemos brazo corto P, brazo corto Q, y esta región, que es como la que divide al cromosoma en dos brazos, que se llama centrómero. Entonces el centrómero, en este caso, si lo observamos, tendría en este minuto como estaría haciendo como dos cosas, dos tareas. Una, como manteniendo unidas las dos cromátidas, y por otro lado, dividiendo al cromosoma, a la cromátida en realidad aquí, mientras están juntos le llamamos cromátida, estaría dividiendo cada cromátida en dos brazos. Ya. ¿Qué me está faltando? ¿Qué cosa no he mencionado? ¿Los telómeros? Los telómeros. Los extremos de los cromosomas se denominan telómeros. ¿Ya? Cada cromátida, ¿no es cierto?, tiene dos telómeros en los extremos. Las puntitas de los cromosomas, ¿no es cierto?, son los telómeros. Son regiones también de ADN que existe acá. Pues recuerden que esto está hecho de ADN, como lo mostraba la imagen esta. Si ustedes, los que fueron... Ajá, en el anterior, la anterior. Esa imagen, yo ahí muestro, yo puse intencionalmente esa, no busqué cualquier imagen de cromosoma porque está hecha, ¿no es cierto?, mostrando que aquí hay ADN. Y hay dos moléculas de ADN, y esta molécula es idéntica a esta otra. Entonces ahí están el cromosoma duplicado. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros veamos hartos cromosomas, por ejemplo, siempre debemos contarlos por el centrómero. Si hay un centrómero, hay un cromosoma. Y ahí hay que hacer la salvedad si es que está ¿Y duplicado. profe, Dígame, hay la posibilidad de que haya como 2 centrómeros? ¿dos centrómeros? Que yo sepa, que yo haya visto, que yo haya leído, la verdad es que no. ¿Ya? Pero sí vamos a ver otra cosa que podría ser como, no precisamente parecido, algo así como, no, como el centrómero. Bueno, pasa que Ah, bueno, a esta zona, bueno, aquí yo tengo cromosoma también. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? ¿Hay alguna diferencia con el anterior? también Chocón dijo de que, a diferencia de que de que el otro es largo y este es pequeño. Es más pequeño, eso por un lado. ¿Qué otra cosa? ¿Se ven más partes? ¿O se dicen más Se partes? muestran algunas partes más. ¿Ya? Por ejemplo, Unas partes extras. ¿cuáles son las partes extras? Sería el satélite y la constricción secundaria. Exactamente, lo que llamamos, ¿no es cierto?, la zona satélite, y esa otra región que se le llama constricción secundaria. Bueno, si ustedes se fijan y observan, nos vamos a ir a la parte esta de, a ver, ya. Primero nos vamos a ir en orden, porque aquí le dieron un número, en esta imagen le dieron un número a las partes. Ya, la número 1 la conocemos, las cromátidas. Cromátida, cromátida, ¿no es cierto? Número 2, brazos cortos. Brazos cortos. ¿Ya? Y número 4, ¿no es cierto? Aquí, número 4, brazos largos. Número 3, toda esta región se llama centrómero. Pero acá le agregaron esto. Ya, primero voy a mencionarlo. Si nosotros buscamos el centrómero, también puede que diga que es una constricción, la constricción primaria. Y una constricción es como una zona como más cerrada. Ya. Bueno, en esta zona,
en esta región, hay, ¿no es cierto?, cromatina que está menos enrollada en esta zona. El centrómero equivale a lo que se llama la constricción primaria, ¿ya? Y aquí hay cromatina menos enrollada. Y aquí, después, número 4, número 5, zona satélite, que sería eso. Y número 6, esta otra sí es como una cintura, como el centrómero. Esta sería la constricción secundaria, que es una región también, ¿no es cierto?, en los brazos inferiores se presenta del cromosoma, en los brazos Q, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una zona también donde la cromatina está menos enrollada. Y luego este segmento, que es lo que se llama la zona satélite, y que tiene que ver, es una región también que se le llama organizador nucleolar. También se le llama así porque, bueno, tiene que ver con la formación del nucleolo. Aquí, estas zonas. Ahora, no todos los cromosomas lo tienen. No pueden tener un cromosoma o unos pocos, pero no todos tienen estas zonas satélites, ¿ya? ¿Y qué otra cosa me está faltando? A ver. Las Las bandas. bandas. Las bandas. Ahora, estas bandas en sí, vamos a ver unas imágenes luego de una microfotografía. Resulta que el hombre las puede ver cuando tiñe a los cromosomas. Y ustedes saben que, ¿no es cierto?, el hombre, la especie humana, ¿Qué es eso, abuela? ya, el que está hablándole a la abuela, por favor, que se silencie. Bueno, la especie humana es muy inteligente, entonces crearon sustancias, métodos de tinción para teñir, productos químicos para teñir los organelos de las células. Y en este caso existen tinciones especiales, así se llaman, tinciones especiales para teñir los cromosomas. Y para que muestre estas zonas como de bandas o bandeo que le llaman. Ahora, ¿con qué tiene que ver esas zonas? Entonces, dependiendo del cromosoma y de la tinción que se use, la aparición de estas bandas. ¿Ya? Ahora, cada cromosoma tiene un bandeo característico, tiene ciertas bandas características, y esas bandas ayudan porque en esas regiones, ¿no es cierto?, en las bandas se puede localizar a los genes. ¿No es cierto? Cada gen tiene una localización específica. Entonces, estas bandas colaboran en determinar la ubicación de ellos. Entonces, estas bandas ayudan como a hacer un mapa de los cromosomas. Ahora, ¿y debido a qué se deben estas bandas? ¿Por qué aparecen? Una, porque se tiñen, y por qué aparecen estas bandas teñidas, tiene que ver con las bases nitrogenadas que se unen en la molécula de ADN. Acuérdense que las dos cadenas de ADN se unen, y ahí tiene que ver con las adeninas y timinas que haya, y con las guaninas y citosinas que hayan en las moléculas de ADN que forman a ese cromosoma. Entonces, cada cromosoma tiene un bandeo distinto, ¿ya? Cada cromosoma tiene un bandeo característico, es como las huellas de las personas. Yo no tengo una huella igual a ninguna otra persona, ¿ya? ¿Listo? Preguntas. Preguntas. ¿Por qué es rosado? No, pero es que este es un esquema, este es un dibujo. Este es un dibujo, así como ya. este es rojo y azul, podría ser todo rojo, estos son dibujos, ya no son microfotografía, ¿no es cierto? Pero este dibujo quiere mostrar primero todas las partes y luego estas bandas que se generan cuando se les tiñe a los cromosomas. Y en el centrómero existen, ¿no es cierto?, unas proteínas que se llaman, que constituyen lo que se llama el cinetocoro, que más adelante vamos a ver cuál es la función que tiene. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. Pregunten nomás lo que quieran. ¿Cómo nos fue la prueba? Pucha, ¿entró tarde usted? Sí, día entre tarde. Ya di la respuesta de eso.
Sorry. Y preguntas de lo que estoy hablando, chiquillo, ¿ah? Así que Profe, está medio atrasadillo. Dígame. ¿y de qué color son originalmente? Originalmente, lo que pasa es que estas estructuras son tan pequeñas que color original como que no tienen. Son tan, pero son tan pequeñitas, ¿no es cierto? ¿Se le Que puede destacar un color? no tienen coloración porque no tienen pigmentos. Los únicos que tienen hasta aquí coloración, por ejemplo, son los cloroplastos y los parientes de los cloroplastos que tienen sus propios pigmentos. Pero de lo contrario no hay como coloración. ¿Ve? ¿Eso significa que son blancos o transparentes? Como transparentes. Entonces el hombre que ha hecho, como les decía, tan astuto, ha descubierto que puede teñir las estructuras de las células y así las puede ver mejor. ¿Mm? De esa manera se puede ver mejor. Incluso uno puede ver células de forma muy sencilla, ¿ya? Con microscopios, con poco aumento, lo que se llaman los microscopios ópticos, microscopios compuestos, ¿no es cierto? Puede teñir para poder resaltar, por ejemplo, un poco más la membrana. Entonces, como que se ve como un dibujo donde uno marcó con color la membrana, por ejemplo. Se marca un poquito más. Entonces, hay estructuras tinciones que se han creado para determinadas estructuras celulares. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que muestra esta imagen ahí? ¿Qué es lo que estoy mostrando ahí? ¿Qué coloqué? ¿Qué hice? ¿Las características? Ya, ¿no es cierto? ¿Como Entonces, la función o algo así? yo hice un cuadrito, a mí me gustan mucho los cuadros en las tablas, creo que son súper útiles, ¿ya? Y pueden servir bastante también para estudiar, porque me permiten poner como lo justo y lo preciso. Entonces, yo coloqué aquí las partes, ¿no es cierto?, de los cromosomas, del cromosoma, y luego una pequeña, ni tan pequeña descripción de los aspectos más importantes. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a leer rápidamente porque en general ya se explicó algo de, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. Bueno, decíamos entonces que las cromátidas son, dice ahí, dos partes idénticas del cromosoma, ¿no es cierto? En el fondo son los dos cromosomas hermanos que están unidos, ¿ya? Pero no se les llama cromosomas mientras están unidos, sino que se les llama cromátidas, y son idénticas. Y se habla, como les decía, de cromátidas hermanas. Y que están unidas, ¿no es cierto?, por esta región que es el centrómero. Y ese centrómero hace que se divida a las cromátidas en brazos. Luego tenemos entonces el centrómero, que es esta región más estrecha, por eso les decía, es como una cintura, ¿ya? Y que divide a cromatida en dos brazos, el brazo corto P y el brazo largo Q, ¿ya? Bueno, en el centrómero encontramos, ¿no es cierto?, una estructura proteica, proteínas ahí, unos discos de proteínas que se llama cinetocoro, ¿ya? Ahora, ese cinetocoro participa en la división celular, ¿ya? Porque durante la división se forman una especie de filamentos que ayudan a que los cromosomas que están duplicados se dividan. Y se unen, esas especies de filamentos, se unen precisamente a la parte, al cinetocoro del centrómero. ¿Ya? Bueno, y aquí yo hablo específicamente solito del cinetocoro. Es una estructura, como dice ahí, en forma de disco trilaminar, constituido o compuesto de una molécula orgánica que se llama proteínas, ¿ya? Está situada en el centrómero, que une los centrómeros de los cromosomas a los... Bueno, ¿qué es lo que hace el cinetocoro? Ayuda a estos filamentos que les decía yo, que se forman en la división celular, se unen a esa zona para ayudar, ¿no es cierto?, a guiar a los cromosomas y también para ayudar a separar a una cromátida de la otra, ¿ya? Después están
Hay cromosomas muy a ver, mutearlo porque no sé quién es. Ah, ya. Gracias. Listo. Bueno, eso en relación a los brazos. Después me dicen el nombre para comunicarme con su profesora jefe, comentárselo. Ya. Bueno, en los extremos, ¿no es cierto?, de los cromosomas estaban estos que eran los telómeros. ¿Ya? Y son ciertas secuencias de ADN, como dice ahí, son secuencias repetitivas, que en cierta forma protegen, son como zonas de protección, ¿no es cierto?, de los cromosomas. Y luego vendría la constricción secundaria, que no todos los esquemas lo muestran, porque no todos los cromosomas lo tienen, ¿ya? No así como los brazos, en todos los cromosomas está el centrómero, en todos los cromosomas están los brazos, y las bandas, pero no en todos los cromosomas hay constricción secundaria y zona satélite, ¿ya? Bueno, y ahí está, Ya. ¿no es cierto?, esta zona satélite que está en algunos cromosomas, insisto, y en los brazos inferiores, ¿ya? O en el brazo largo, en el extremo del brazo largo. ¿Listo? Preguntas, Entonces, dudas. esta tabla Sí. sería como la función de cada parte del cromosoma. Es que no en todo, es más una descripción que la función, no en todo está la función. ¿Ya? En algunas, por ejemplo aquí, Ah, ya. yo no estoy dando la función de ellos, aquí por lo menos, de la Bueno, zona profe. satélite. Ya, en algunos está la función, en otros no. Listo. Sigamos con los cromosomas. Bueno, como decíamos entonces, bueno, los cromosomas de cada especie poseen una serie de características, ya que son propios de la especie, como la forma, ya, el tamaño, la posición o ubicación del centrómero y las bandas, que presentan, ¿no es cierto?, cuando se tiñen los cromosomas, ¿ya? Entonces, aquí yo coloqué una imagen donde muestro dibujo del cromosoma y una microfotografía. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay como partes más oscuras y más claras. Esas son las bandas, ¿ya? Y esas bandas son como un verdadero mapa dentro del cromosoma, ¿ya? Bueno, entonces, en cada especie, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo del caballo y hablo del perro, son especies distintas. Entonces, cada especie tiene un conjunto de cromosomas con características determinadas. Aparte de que cada individuo, ¿no es cierto?, cada especie tiene un número constante y definido de cromosomas, esos cromosomas además tienen ciertas características. Y esas características son distintas a las que tiene otra especie y otra especie y otra especie. Por eso es que puede ser que dos especies tengan incluso la misma cantidad de cromosomas, pero ¿qué las hace ser distintas? Que sus cromosomas son diferentes. ¿Ya? Que la forma de los cromosomas, que el tamaño de los cromosomas, que la posición y las bandas son distintas. Eso es lo que hace que los cromosomas sean, las distintas especies sean diferentes. ¿Ya? Ahora, el conjunto de cromosomas que tiene una especie, ¿ya? Y que permite, ¿no es cierto?, a su vez identificar a una especie de otra, ¿ya? Ese conjunto de cromosomas es lo que se llama cariotipo. Entonces, los científicos se descubrieron esto de que se podían ver los cromosomas en la etapa de división, y cuando ellos quieren estudiar a los cromosomas, ¿ya? Lo hacen en la etapa de división, les toman fotos, los miden, ¿no es cierto?, etcétera. Y
forman lo que se llama el cariotipo. Ahora, la representación gráfica, el que yo haga los dibujitos, ¿ya? Y más aún, que los ordene en pareja, constituye lo que se denomina el cariograma. ¿Ya? Entonces, cariotipo viene siendo todos los cromosomas que tienen los cromosomas característicos de una especie determinada. Entonces, cada especie tiene su cariotipo, tiene un conjunto de cromosomas con ciertas características. ¿Ya? Bueno, y aquí eso yo quise mostrar, ¿no es cierto?, los cromosomas en foto y los cromosomas en dibujo. Y ahora, ¿qué estoy mostrando aquí? Cariotipos. Ahora, ¿en qué se diferencia este de este otro? Ahora, son cariotipos humanos. ¿Qué significa eso que sean ¿Qué es un cariotipos cariotipo? humanos? Oh, Tío, ¿por Vamos, qué están devolvámonos acá. los de la izquierda están separados y los de la derecha están como juntos? La verdad es que no tiene que ver con el espacio que hay entre ellos. Ya. Por ahí me está preguntando, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo se refiere a los cromosomas de cada especie, al conjunto de cromosomas de una especie. Esos cromosomas que tienen ciertas características que determinan cómo es esa especie. Ese conjunto de cromosomas yo lo llamo cariotipo. Entonces, cada especie tiene su cariotipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy mostrando aquí en esta imagen? Estoy mostrando cariotipos humanos, pero hay una diferencia. Los dos son cariotipos humanos. Quiero que lo observen bien. Mírenlo. Que los de la izquierda son como se ven a través de un microscopio y a la derecha es como que están mejor graficados, así como graficados Exactamente, manualmente. están dibujados. Están dibujados. Esa es la diferencia. Ya, quiero que miren, quiero que se fijen y me digan cosas. A ver. Quiero que se den cuenta. A ver, quiero que miren bien y me digan todo lo que ven ahí. Profe, Dígame. una pregunta, es que los que están graficados tienen como O sea, la unión, pero pues, al lado izquierdo no la tienen. ¿Cómo se sabe dónde Lo está que esa pasa es unión? que se nota, pero sutilmente. Por ejemplo, mira ahí. Sí. Y por otro lado, los cromosomas no son algo rígidos, son como flexibles. Entonces, en la foto salen como dobladitos algunos. ¿Ya? Esa es la explicación. En cambio, los dibujos, cuando uno los dibuja, no los dibuja así como doblados, po. Entonces, cuando se les toma las fotos, se hace lo que se llama la preparación. Entonces, quedan algunos doblados, no quedan todos estiraditos. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué más le llama la atención? Miren, por favor, observen. ¿Qué significan las rayitas como que tienen? Las bandas, esas son las bandas. Esas rayitas, esas son las bandas. ah, ¿Qué ¿Qué es hacía las eso? bandas? Bandas. Bandas claras y bandas oscuras. ¿Ya? Así. ¿cómo Tienen, saben, profe? perdón, ¿sí? ¿Cómo saben lo largo y chico que tienen los brazos? Por ejemplo, en el 13. Porque los han medido. Los han Wow, medido. Porque hay métodos que han creado procedimientos para poder primero observarlos, luego extraerlos, qué raro. luego medirlos y todo. ¿Con qué lo hacen? Con mi Con Porque una regla. ya, ya brillante. A ver, y aparte de la regla, los microscopios, pues. Con winchas de medir. Claro, con winches de medir, sobre todo esa que usamos para medir la estatura de uno. Bueno, hay unidades de medida microscópicas en que se expresa las medidas de los, digamos, la longitud, por ejemplo, de los organelos, de las estructuras de las células. Ya, bueno, estamos terminando entonces. Otra vez me quedo harto en el tintero. Ahí está lo mismo, pero este es un cariotipo que muestra el dibujo y este es un cariograma. Entonces, bueno, entonces, lo último que digo, que al estudiar el cariotipo se pueden detectar anomalías, por ejemplo, en el número de cromosomas o en la forma de los cromosomas. Y aquí yo coloqué cariotipos con anomalías. A ver si se fijan rápidamente para que terminemos.
¿Cómo te dijo, profe? Tienen patas cortas. No, fíjese bien, por favor. Uno es Tiene más las largo que patas otro es más chuecas. chico. Ya, claro, en esta pareja, bueno, ninguno me dijo que en el cariotipo se ordenan en pares. Se ordenan en pares. Fíjense ustedes aquí. No. Y se enumeran los pares. Y están identificados cada par. Par 1, par 2, par 3, par 4, etc. ¿Ya? Miren en el par 21. ¿Cuántos cromosomas hay en este par? Hay tres ¿Tres? patas. Hay 3. Por lo tanto, este cariotipo, que es cariotipo humano, no es de 46 cromosomas, sino que hay 3, hay uno más, hay 47. ¿Ya? Entonces para eso sirve el cariotipo. Listo. Entonces, aquí habían unas preguntas que no alcanzamos. Siempre Hay quedó un trío de corta. patas. Siempre quedó corta. Entonces, eso era lo último. Preguntas para responder y las otras también, así que espero que las Profe. respondan. Lo que Igual que ese estudiamos hoy personaje, día. Espérame un profe. segundo. Espérame un segundo. Y ahí lo escucho. Ahí está lo que estudiamos hoy. Y tarea. Recuerden esto, lo mismo que dije al principio, se recuerda prueba día 13 de mayo, saquenle foto, estudiar todas las clases de abril y desarrollar guía de repaso que se enviará y que será revisada clase próxima. Se debe estudiar y con tiempo. ¿Listo? Ya, pregunten, para terminar, porque estamos justitos. Se me Díganme. olvidó la pregunta. Chao, Chuta, profe. disculpen. Ya, preguntas. ¿Profe? Ya, No, antes yo que no, se me profe. olvide, díganme. Ya, hay gente que está entrando muy tarde, ¿Profe, cuándo va a demasiado. mandar la tarea? Yo Con la creo que el guía. viernes. El viernes yo creo que ¿El mando la guía. viernes? Sí. Bueno. Si puedo antes, la mando antes. ¿Listo? Bueno, profe. Ya, niños, que estén súper bien. Chao, profe, Gracias, cuídese. profe.